Imagina una fría mañana de invierno en la Inglaterra del siglo XIII. Mientras amanece sobre la ciudad a orillas del río, un grupo de mujeres ya está con el agua helada hasta las rodillas, frotando la ropa de los nobles contra las piedras lisas, con las manos despellejadas y sangrando. Cerca de allí, en los callejones sombríos detrás de las murallas, otra mujer se mete en un pozo negro maloliente y carga excrementos humanos en barriles de madera con una pala. Al otro lado de la ciudad, en un taller estrecho, una joven pasa horas y horas pisando una tina llena de orina y tierra de batán. Su piel está teñida para siempre por los productos químicos que transforman la lana cruda en tela fina. Estas no son las historias de mujeres medievales que celebra la cultura popular. Los libros de historia rebosan de historias de reinas y abadesas, nobles y santas. Pero, ¿qué pasa con la abrumadora mayoría de las mujeres medievales que trabajaban duro en el olvido, realizando trabajos tan desagradables, peligrosos y humillantes que han sido borrados en gran medida de nuestra memoria colectiva? En este video, conocerás las peores profesiones que las mujeres medievales tuvieron que soportar. Trabajos que combinaban un esfuerzo físico agotador, salarios miserables, estigma social y un peligro real para la vida y la salud. Revelaremos la verdad sobre las lavanderas, que comúnmente se ahogaban mientras lavaban la ropa en ríos contaminados, sobre las trabajadoras textiles, cuyas manos quedaban permanentemente desfiguradas por productos químicos corrosivos, y sobre las cerveceras, que pasaron de ser propietarias de negocios rentables a ser brujas perseguidas. Pronto aprenderás sobre las trabajadoras sexuales atrapadas en un sistema que las explotaba y condenaba al mismo tiempo, sobre las trabajadoras agrícolas, cuya agotadora labor de espigueo las mantenía al borde de la inanición, y sobre las parteras, cuyo sagrado deber las convertía en blanco de acusaciones de brujería. Estas profesiones no eran solo difíciles, eran sistemáticamente horribles, de una manera que revela las duras realidades económicas, sociales y culturales que dieron forma a las vidas de las mujeres medievales. Lo que hacía que estas profesiones fueran las peores no era solo el esfuerzo físico, aunque era considerable. Detrás de estos horribles trabajos se esconde una compleja red de factores. La persistente brecha salarial, que hacía que las mujeres ganaran solo entre el 50% y el 75% de lo que ganaban los hombres por un trabajo similar. El estigma social asociado con el trabajo femenino, que tildaba incluso actividades esenciales de humillantes. Las restricciones legales que limitaban las oportunidades económicas de las mujeres. Y las actitudes religiosas que veían el sufrimiento de las mujeres como un castigo enviado por Dios. A través de esta exploración, desafiaremos las visiones idealizadas de la vida medieval y confrontaremos las incómodas verdades sobre cómo el género, la clase y la necesidad económica crearon un sistema en el que millones de mujeres pasaron sus vidas en trabajos brutales, peligrosos y crónicamente infravalorados. Antes de sumergirnos en profesiones específicas, primero debemos comprender el contexto económico más amplio que creó estas condiciones. La economía medieval dependía fundamentalmente del trabajo de las mujeres. Sin embargo, este trabajo existía dentro de lo que los historiadores han llamado el equilibrio patriarcal, un sistema notablemente estable de opresión económica de género que persistió con pocas variaciones durante siglos. ¿Cómo funcionaba este equilibrio? Su base era una persistente y significativa brecha salarial. La evidencia de toda la Europa medieval muestra que las mujeres ganaban sistemáticamente entre el 50% y el 75% de lo que ganaban los hombres, incluso realizando tareas idénticas. Desde Inglaterra hasta los Países Bajos, desde el siglo XIII hasta el XVI, este patrón se mantuvo con una regularidad deprimente. Después de que la peste negra diezmara la población europea a mediados del siglo XIV, la mano de obra se volvió escasa y los salarios aumentaron drásticamente. Sin embargo, las mujeres seguían ganando solo entre la mitad y las 3/4 partes de los salarios de los hombres. La brecha no solo no se redujo, sino que en algunas regiones incluso se amplió. En la agricultura inglesa, los salarios de las mujeres cayeron de aproximadamente el 80% del salario de los trabajadores masculinos no calificados en el siglo XIII a solo el 40% a mediados del siglo XIX. Esta desigualdad económica no fue accidental, surgió de la segregación ocupacional, que etiquetaba ciertos tipos de trabajo como
naturalmente femeninos y, por lo tanto, de bajo estatus y bajo salario. Tomemos el hilado, absolutamente crucial para la industria textil medieval. Las hilanderas, que eran abrumadoramente mujeres, tenían el estatus más bajo y el salario más bajo en toda la cadena de producción textil, a pesar de que superaban en número a los trabajadores de cualquier otro sector de esta industria. El trabajo requería una habilidad real desarrollada durante años, pero debido a que era trabajo de mujeres, se recompensaba con un salario miserable. Las restricciones legales a lo largo del período medieval limitaron significativamente la autonomía económica de las mujeres. Las mujeres casadas estaban sujetas a la institución de la coverture, cobertura marital, lo que significaba que no tenían existencia legal separada de sus maridos. Una mujer casada no podía poseer propiedades a su nombre, no podía celebrar contratos y no podía quedarse con el dinero que ganaba. Las mujeres solteras y las viudas tenían más capacidad legal, pero también enfrentaban restricciones para ser miembros de gremios, poseer propiedades y realizar actividades comerciales. Así, las oportunidades económicas para las mujeres se canalizaron hacia ocupaciones que los hombres no querían, trabajos mal pagados, de bajo estatus, físicamente exigentes, peligrosos o moralmente estigmatizados. Y aquí yace la gran paradoja. Los trabajos que realizaban las mujeres eran absolutamente esenciales para el funcionamiento de la sociedad medieval, pero al mismo tiempo eran devaluados y marginados. Las ciudades medievales no podrían haber funcionado sin lavanderas. Sin embargo, estas trabajadoras recibían un salario mínimo. La industria textil, que enriqueció a las ciudades flamencas e italianas, dependía del hilado de las mujeres. Sin embargo, las trabajadoras textiles vivían al borde de la pobreza. La cerveza ale era la bebida básica de la Inglaterra medieval. Sin embargo, las cerveceras que la elaboraban eran condenadas como estafadoras y pervertidas. Esta paradoja, trabajo esencial considerado sin valor porque lo realizaban mujeres, es la base de todo lo que exploraremos. Los mecanismos que crearon esta situación fueron tanto económicos como ideológicos. Económicamente, la exclusión de las mujeres de la membresía en los gremios significaba que no podían controlar la capacitación, fijar precios, ni limitar la competencia en sus oficios. Esto las hacía vulnerables a la explotación por parte de los comerciantes que controlaban el acceso a las materias primas y los mercados. Ideológicamente, la idea de que las mujeres trabajaban solo por dinero para alfileres, es decir, para obtener ingresos suplementarios y no para mantener a sus familias, justificaba sus salarios más bajos, aunque muchas mujeres eran en realidad las principales o únicas sustentadoras de sus familias. La sociedad medieval también entendía el trabajo de las mujeres como una extensión de sus deberes domésticos naturales, no como un trabajo calificado que merecía una compensación justa. Cuando una mujer hilaba lana, simplemente era una buena ama de casa. Cuando un hombre tejía tela, estaba ejerciendo un oficio. Esta diferencia fundamental en la comprensión del trabajo basada en el género del trabajador significaba que el trabajo de las mujeres era invisible e infravalorado desde el principio. En la jerarquía de las ocupaciones medievales, lavar la ropa representaba uno de los trabajos más comúnmente disponibles y, sin embargo, persistentemente peores para las mujeres. Pronto descubriremos por qué lavar la ropa en la Edad Media era en realidad un trabajo que amenazaba la vida, cobrándose la vida de mujeres que caían a los ríos, morían congeladas en las aguas invernales o sufrían lesiones incapacitantes. ¿Por qué lavar la ropa era un trabajo tan horrible? Antes de la introducción de la fontanería interior, lavar la ropa requería acceso a grandes cantidades de agua, lo que significaba que las lavanderas generalmente trabajaban junto a ríos, arroyos o pozos públicos. Imagina esa realidad, una mujer arrodillada sobre piedras mojadas a la orilla de un río, en invierno, en verano, llueva o haga sol, sumergiendo repetidamente sus manos en agua fría. En invierno, esto significaba romper el hielo y trabajar con agua tan fría que podía causar congelación. La propia posición física, arrodillarse o ponerse en cuclillas durante mucho tiempo, causaba dolor crónico y problemas en las articulaciones. Los ríos medievales eran cloacas llenas de contaminación, contaminados con excrementos humanos, desechos animales
y efluentes industriales de curtidores y tintoreros. Las lavanderas trabajaban con las manos sumergidas en esta agua contaminada durante horas, exponiéndose a enfermedades transmitidas por el agua e infecciones a través de cualquier corte o rasguño en sus manos agrietadas y desgarradas. Vale la pena mencionar el peligro omnipresente de ahogarse. El enorme hospital Hôtel Dieu de París empleaba a un barquero cuya tarea específica era rescatar a las lavanderas que caían a las aguas crecidas del Sena durante las inundaciones. Deja que eso cale por un momento. El peligro era tan regular y predecible que una institución importante empleaba a alguien a tiempo completo solo para sacar a sus lavanderas del río, antes de que se ahogaran. Las orillas de los ríos donde trabajaban las mujeres eran a menudo empinadas, resbaladizas e inestables. Cargar ropa pesada empapada de agua mientras se movían sobre superficies traicioneras hacía que las caídas fueran casi inevitables. Para las mujeres que no sabían nadar, y la mayoría no sabía, una caída al río podía significar fácilmente la muerte. Incluso cuando las lavanderas trabajaban en interiores, el peligro persistía. En 1276, una lavandera londinense llamada Emma sufrió una muerte horrible al caer en una tina de plomo con agua hirviendo. Grandes tinas de agua cercana al punto de ebullición eran esenciales para lavar la ropa muy sucia, y trabajar alrededor de ellas significaba una exposición constante al vapor hirviendo y el peligro omnipresente de un resbalón mortal. Los productos químicos utilizados en el lavado medieval agravaban estos peligros físicos. Para eliminar las manchas y blanquear las telas grises, las lavanderas remojaban los textiles durante horas en lejía, una solución alcalina cáustica hecha de cenizas de madera, o en orina, rica en amoníaco. Estos productos químicos quemaban la piel, destruían las uñas y causaban problemas respiratorios debido a los vapores irritantes. Cada paso significaba un contacto prolongado con productos químicos agresivos y agua fría, dejando las manos de las lavanderas agrietadas, sangrando y con cicatrices. El estatus social de las lavanderas variaba un poco dependiendo de sus circunstancias, lo que revela una estratificación incluso dentro de esta profesión de bajo estatus. En un extremo estaban las lavanderas empleadas por las cortes reales y las familias nobles ricas, mujeres que podían gozar de una posición relativamente segura con un salario regular, aunque también realizaban el mismo trabajo agotador en textiles más finos. Las lavanderas de los hospitales, como las del Hôtel Dieu de París, también tenían un empleo relativamente estable, aunque la naturaleza de su trabajo las exponía a riesgos adicionales de contagio al manipular la ropa de los pacientes enfermos. En el otro extremo del espectro estaban las lavanderas independientes que lavaban para múltiples hogares, mujeres que trabajaban como contratistas pagadas por pieza. Estas mujeres ocupaban uno de los peldaños más bajos de la sociedad urbana, luchando por ganar lo suficiente para sobrevivir mientras trabajaban hasta el agotamiento. Los salarios miserables por lavar la ropa significaban que solo las mujeres más desesperadas aceptaban este trabajo, y el desgaste físico hacía que muchas no pudieran continuar a medida que envejecían, dejándolas con pocas opciones en sus últimos años, cuando sus manos ya no podían soportar el esfuerzo. El trabajo de las lavanderas revela temas que se repiten a lo largo de nuestra exploración. Un trabajo verdaderamente esencial y, sin embargo, relegado al fondo de la jerarquía económica y social, que combina numerosos riesgos: peligro físico, exposición a productos químicos, problemas crónicos de salud y marginación social. Y este trabajo fue etiquetado como trabajo de mujeres, lo que garantizaba que seguiría estando mal pagado y teniendo un estatus bajo, sin importar cuán esencial pudiera ser. La industria textil medieval fue uno de los sectores económicos más importantes de Europa. Enriqueció ciudades e impulsó el comercio internacional. Sin embargo, las mujeres que realizaban las fases iniciales esenciales de la producción vivían en una pobreza aplastante, y aquellas que se dedicaban al batanado sufrían algunas de las condiciones más humillantes imaginables. Descubramos por qué el trabajo en la industria textil combinaba salarios miserables con riesgos laborales que dejaban a las trabajadoras desfiguradas y sin recursos. Comencemos con el hilado, una ocupación tan dominada por las mujeres que nos dio la palabra inglesa spinster, solterona, para designar a una mujer soltera. Las mujeres solteras,
que no tenían las obligaciones competitivas de llevar un hogar y cuidar a los niños, podían dedicar más tiempo a este trabajo tedioso y repetitivo. A pesar de que el hilado era absolutamente crucial para la producción textil, sin hilo hilado no puede haber tejido, las hilanderas tenían el estatus más bajo y los salarios más bajos de toda la industria textil. Un poema del siglo XIV, Piers Plowman, describe vívidamente las dificultades de las mujeres que hilaban para sobrevivir a la pobreza, detallando su lucha por poder permitirse incluso las necesidades básicas. ¿Por qué el hilado estaba tan mal pagado? En parte, debido a la definición de género de la ocupación, trabajo de mujeres significaba automáticamente bajo estatus y bajo salario. Una hilandera podía trabajar desde la madrugada hasta bien entrada la noche, y aún así tener dificultades para conseguir comida y techo. El desgaste físico era considerable. Hora tras hora, las hilanderas realizaban los mismos movimientos repetitivos, lo que causaba dolor crónico en manos, muñecas, brazos y hombros. Las finas fibras flotaban en el aire, causando problemas respiratorios, y el trabajo ataba a las mujeres a sus ruecas durante largas horas con poca luz, lo que provocaba fatiga ocular y agotamiento físico general. Si el hilado representaba una pobreza aplastante, el batanado representaba un peligro y una humillación inmediatos. El batanado era el proceso mediante el cual la tela tejida se limpiaba y espesaba. La tela se remojaba en un baño químico que consistía en agua caliente, un tipo de arcilla llamada tierra de batán, y orina humana, recolectada específicamente porque el amoníaco que contenía ayudaba a eliminar la grasa de la lana. El batanero, o batanera, luego pisaba la tela en esta repugnante emulsión durante 3 días o más. Imagina esa realidad. Estar de pie en una tina de líquido caliente que apesta a amoníaco. Pisar constantemente una tela pesada y empapada, inhalando vapores irritantes que queman los pulmones y la garganta. La adición de tinte significaba que las manos y los pies de los bataneros se teñían permanentemente, de una manera que ningún lavado podía eliminar. El trabajo los marcaba físicamente. Su profesión quedaba inscrita en sus propios cuerpos. La naturaleza cáustica de los productos químicos causaba quemaduras, enfermedades de la piel y problemas respiratorios. El agua caliente y estar de pie constantemente provocaban infecciones y dolor crónico, y por todo esto, los bataneros estaban mal pagados y su trabajo se consideraba sucio y humillante. La división sexual del trabajo en la industria textil significaba que las mujeres eran dirigidas sistemáticamente a los aspectos peor pagados de la producción. Las mujeres dominaban el hilado, el cardado y el peinado, las fases preparatorias. Los hombres dominaban el tejido de telas más finas, que requerían telares caros y ser miembros de un gremio. Esta división significaba que las mujeres se concentraban en trabajos que apenas las mantenían con vida, mientras que los hombres controlaban el acceso a posiciones de mayor estatus y mejor remuneración. La discrepancia entre la importancia económica de la industria y la recompensa de sus trabajadoras revela la injusticia fundamental que caracterizaba el trabajo de las mujeres medievales. Considera la enorme escala del trabajo femenino en la industria textil. En las principales ciudades productoras de telas, como Florencia, Gante y Brujas, miles de mujeres trabajaban como hilanderas, cardadoras y peinadoras. Por cada tejedor masculino que producía la tela terminada, podía haber una docena o más de mujeres que preparaban la lana o el lino con el que trabajaba. Sin embargo, cuando leemos sobre la riqueza y el prestigio del comercio de telas medieval, oímos hablar de las grandes familias de comerciantes y los maestros tejedores, no del ejército de trabajadoras cuyo trabajo hizo posible esa riqueza. Esta invisibilidad no fue accidental. Estaba incorporada en cómo la gente medieval entendía el valor económico y la productividad. El trabajo preparatorio de las mujeres se consideraba simplemente básico, que no requería la habilidad o la inteligencia del verdadero trabajo artesanal, a pesar de que un hilo mal hilado arruinaría el esfuerzo incluso del tejedor más experimentado. La historia de las cerveceras medievales presenta uno de los ejemplos más claros de la exclusión sistemática de las mujeres del trabajo lucrativo. En el siglo XIII, la mayor parte de la cerveza tipo Ale en Inglaterra era elaborada por mujeres. Para el siglo XVI habían sido sistemáticamente desplazadas y sometidas a estereotipos negativos y acusaciones de brujería. ¿Qué pasó? Pronto exploraremos cómo la comercialización,
la regulación y la denigración deliberada transformaron la industria de una fuente de independencia femenina a otra arena de la que fueron excluidas. En el siglo XIII, en Inglaterra, menos del 8% de los cerveceros eran hombres. Las mujeres dominaban este oficio casi por completo. Casi todas las mujeres en Inglaterra antes de 1350 sabían cómo elaborar cerveza, porque la elaboración estaba ligada a las tareas domésticas. La cerveza ale no era un lujo, era una bebida básica consumida en cada comida por todos, desde niños pequeños hasta ancianos. El agua a menudo era peligrosa, la leche se echaba a perder rápidamente, el vino era caro. La cerveza ale, con un contenido de alcohol moderado que la hacía más segura que el agua, era la bebida común, y una familia medieval típica de 5 miembros podía consumir aproximadamente 9 galones, unos 34 litros, de cerveza por semana. Las mujeres elaboraban cerveza para sus familias, pero también elaboraban extra para vender, convirtiéndose así en pequeñas minoristas. Este arreglo tenía importantes beneficios económicos. Elaborar y vender cerveza permitía a las mujeres obtener ganancias decentes, poder social y un grado de independencia de los hombres que otros oficios no ofrecían. Las cerveceras casadas obtenían ganancias considerables del mercado de la cerveza. Ganaban más que las cerveceras solteras y más que las mujeres casadas en otros oficios. Para una mujer medieval, dirigir un negocio de elaboración de cerveza representaba una de las pocas oportunidades para controlar sus propios ingresos y lograr la autonomía económica. Pero fue precisamente este éxito el que provocó una reacción violenta. A medida que la elaboración de cerveza se volvía más rentable y más regulada, los gremios dominados por hombres y las autoridades de la ciudad comenzaron a controlar el comercio más estrictamente. La transición de la producción doméstica a la elaboración comercial requería inversión de capital. Las mujeres, que generalmente tenían menos acceso al capital que los hombres, se encontraron en desventaja. Los sistemas de licencias introdujeron nuevas barreras, administradas por hombres que a menudo negaban licencias a las mujeres o sometían a las cerveceras a un escrutinio más intenso. Esta presión económica fue acompañada de denigración. Se acusaba a las mujeres que elaboraban y vendían cerveza de desobedecer a sus maridos, de desviación sexual y de engañar habitualmente a los clientes diluyendo la cerveza. En 1540, la ciudad de Chester ordenó que a ninguna mujer de entre 14 y 40 años se le permitiría vender cerveza. Una regulación tan amplia que efectivamente prohibió a la mayoría de las mujeres en edad productiva ejercer este oficio. Lo más inquietante es que las cerveceras comenzaron a asociarse con la brujería. Las pinturas de las iglesias a veces representaban a cerveceras en el infierno. El estereotipo de la bruja, una anciana con un sombrero puntiagudo, a menudo representada con un caldero y un gato, puede provenir en parte de las imágenes de las cerveceras. El sombrero puntiagudo se parecía a los tocados distintivos que usaban las cerveceras. El caldero era el recipiente de elaboración, y se tenían gatos para controlar los ratones que atraían los suministros de grano. A medida que la producción de cerveza pasó de ser un oficio doméstico a un lucrativo negocio comercial, las mujeres fueron desplazadas mediante la demonización y la denigración. La transformación de la elaboración de cerveza de una industria dominada por mujeres a una dominada por hombres fue gradual pero implacable durante los siglos XIV y XVI. A medida que la elaboración de cerveza pasaba de ser una actividad doméstica ocasional a un negocio comercial en toda regla, requería más capital, tinas más grandes, espacios dedicados a la elaboración, almacenes para el almacenamiento. Esto creó barreras de entrada que afectaron desproporcionadamente a las mujeres, que generalmente tenían menos acceso al crédito y al capital que los hombres. Pero el cambio económico por sí solo no explica completamente la exclusión de las mujeres. La discriminación activa jugó un papel clave. Los gremios de cerveceros, que surgieron en los siglos XV y XVI, a menudo prohibían explícitamente la membresía a las mujeres o las relegaban a roles auxiliares. Las administraciones de las ciudades aprobaban regulaciones que limitaban la participación de las mujeres, a veces justificadas por preocupaciones morales sobre las mujeres jóvenes en lugares públicos, otras veces por argumentos sobre el control de calidad
que presentaban a las mujeres como cerveceras incompetentes o deshonestas. La combinación de cambios económicos y exclusión activa expulsó a las mujeres de una industria que habían construido y dominado durante siglos, que hizo que la elaboración de cerveza fuera una de las peores profesiones para las mujeres medievales. No el trabajo físico en sí, sino la destrucción sistemática de las oportunidades económicas y la independencia de las mujeres. La campaña deliberada para desacreditarlas y excluirlas. Y la forma en que el potencial de las mujeres para la autonomía económica se percibía como tan amenazante que tuvo que ser eliminado mediante la regulación, los estereotipos y la persecución. La historia de las cerveceras muestra que el trabajo de las mujeres no tenía que ser físicamente horrible para volverse horrible a través de mecanismos sociales, económicos y legales diseñados para mantener el control masculino sobre los recursos económicos. De todas las profesiones que estamos examinando, el trabajo sexual ocupaba quizás la posición más contradictoria. Era simultáneamente condenado como pecaminoso, regulado por las autoridades y defendido como necesario. Esta incómoda combinación creaba condiciones en las que las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual enfrentaban un peligro constante, estigma social, riesgos para la salud y vulnerabilidad legal. Y todo esto mientras se les decía que su trabajo cumplía una importante función pública. Las autoridades medievales de toda Europa generalmente reconocían el trabajo sexual como un mal necesario. Aunque la Iglesia Católica Romana consideraba pecaminosa toda actividad sexual fuera del matrimonio, la prostitución se toleraba porque ayudaba a prevenir lo que las autoridades consideraban males mayores: la violación, la sodomía y la masturbación. Esta lógica ponía la carga de mantener la continencia sexual masculina sobre los cuerpos de las mujeres, incluso cuando esas mujeres eran condenadas por el trabajo que realizaban. La contradicción era evidente. Se reconocía que las trabajadoras sexuales eran útiles, incluso necesarias, y sin embargo, la prostitución se consideraba terriblemente pecaminosa, siendo la lujuria considerada el pecado femenino por excelencia. Aproximadamente entre 1350 y 1550, muchas ciudades de Europa continental institucionalizaron la prostitución como un servicio público. Se establecieron burdeles municipales, se designaron barrios rojos, y las mujeres que trabajaban en estos espacios regulados podían esperar cierto grado de apoyo y protección. Sin embargo, esta protección venía con restricciones estrictas. Las regulaciones a menudo significaban que las mujeres debían trabajar y, a veces, vivir en el burdel. Algunos burdeles municipales restringían la movilidad de las trabajadoras sexuales y su capacidad para abandonar la profesión, atrapándolas de hecho en el trabajo sexual. Varias regulaciones buscaban controlar a las trabajadoras sexuales en los espacios públicos. En Bristol, las prostitutas debían usar capuchas a rayas para ser identificadas, y los registros judiciales documentan casos de mujeres procesadas por violar la ordenanza de no caminar con capuchas a rayas. Una ordenanza de Londres de 1393 restringía las partes de la ciudad donde podían operar las trabajadoras sexuales. Estas regulaciones marcaban visualmente a las trabajadoras sexuales como personas fuera de los límites de la sociedad normal. El estigma social era profundo. Se consideraba que las trabajadoras sexuales estaban en la misma clase que los leprosos, los homosexuales y los herejes. Aunque vivían en un mundo dualista donde eran simultáneamente despreciadas y consideradas necesarias, la realidad práctica era abrumadoramente una de marginación y desprecio. Las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual tenían casi imposible abandonar la profesión y establecer una vida respetable. Los riesgos para la salud eran constantes. Antes de finales del siglo XV, la principal enfermedad asociada con la actividad sexual era la lepra, aunque hoy sabemos que la lepra no se transmite sexualmente. Otros problemas genitales eran comunes, incluida la gonorrea. Un conjunto de regulaciones del siglo XV de Southwark estipulaba que las mujeres con la enfermedad ardiente, probablemente gonorrea, debían ser expulsadas de los burdeles locales, lo que significaba expulsar a las mujeres enfermas en lugar de proporcionar tratamiento. Luego, a finales del siglo XV, la sífilis llegó a Europa. La nueva enfermedad se propagó rápidamente y demostró ser devastadora. En 1506, o quizás 1503,
El número de casos aumentó drásticamente, y el rey Enrique VIII hizo cerrar los burdeles para limitar la transmisión. En 1546, Enrique VIII ordenó que todos los burdeles fueran cerrados. Para las trabajadoras sexuales, la sífilis significaba no solo mayores riesgos para la salud, sino también la pérdida incluso de la protección limitada que proporcionaban los burdeles regulados. La explotación económica de las trabajadoras sexuales iba más allá de los riesgos para la salud y el estigma social. En los burdeles regulados, las mujeres a menudo se encontraban en servidumbre por deudas con los propietarios de los burdeles, quienes les cobraban por habitación, comida, ropa y otras necesidades a precios exorbitantes que mantenían a las trabajadoras constantemente endeudadas. Las mujeres podían ser multadas por diversas infracciones, rechazar a un cliente, hablar irrespetuosamente, intentar irse, lo que las atrapaba aún más en el sistema. Fuera del sistema regulado, las trabajadoras sexuales independientes enfrentaban un acoso constante por parte de las autoridades, violencia por parte de los clientes con poca protección legal y la amenaza de arresto y castigo. El sistema estaba diseñado para controlar y explotar los cuerpos de las mujeres, mientras proporcionaba una protección o apoyo mínimos a cambio. Desde una perspectiva histórica, quizás lo más inquietante es lo poco que sabemos sobre las propias mujeres. La investigadora Ruth Mazo Carras señaló que, aunque la fornicación desempeñaba un papel principal en el control del comportamiento sexual de las mujeres en todos los niveles de la sociedad, las voces de las propias prostitutas son prácticamente desconocidas. De la evidencia fragmentaria, emerge una imagen de mujeres atrapadas en un sistema que las explotaba económicamente, las amenazaba físicamente, las condenaba moralmente y luego las descartaba cuando se volvían inconvenientes. El trabajo sexual era horrible no solo por los peligros físicos, sino por la deshumanización sistemática que lo acompañaba. Si bien las ocupaciones urbanas están relativamente bien documentadas, la mayoría de las mujeres medievales en realidad vivían en el campo y trabajaban en la agricultura y la lechería. El trabajo de estas mujeres era crucial para la supervivencia y esencial para la producción agrícola. Sin embargo, dejó sorprendentemente pocas huellas en los registros históricos. Exploremos el trabajo agotador que empleaba a tantas mujeres medievales. El trabajo agrícola de las mujeres variaba según la estación, pero ciertos patrones se aplicaban en toda la Europa medieval. La economía señorial dependía en gran medida del trabajo de los campesinos, y las mujeres trabajaban junto a los hombres en los campos, especialmente durante los períodos clave de siembra y cosecha. Una mujer casada compartía todos los trabajos de su marido en la granja familiar. No era una ayuda ocasional, era una expectativa básica. ¿Qué tareas específicas realizaban las mujeres? Los hombres generalmente manejaban el trabajo más pesado: arar, segar el grano con guadañas y trillar con mayales. Los deberes agrícolas de las mujeres se centraban en desmalezar los campos, cosechar el grano a mano con hoces, atar gavillas, secar heno, recolectar leña y el espigueo. Centrémonos en el espigueo, porque ilustra tanto la necesidad como las dificultades del trabajo agrícola femenino. El espigueo era la práctica de recolectar los restos de los cultivos después de la cosecha principal. Después de que se cosechaba la cosecha del señor y se aseguraba la parte de la familia campesina, las mujeres y niños pobres recorrían los campos recogiendo espigas individuales de grano que habían caído. Era un trabajo agotador, horas y horas agachándose, caminando lentamente sobre los rastrojos, recogiendo suficientes espigas individuales para finalmente trillar una pequeña cantidad de harina. El dolor de espalda crónico, la insolación, los cortes de los rastrojos afilados y el agotamiento total eran la suerte de las espigadoras. Sin embargo, para las mujeres más pobres, este trabajo era esencial para la supervivencia. La pequeña cantidad de grano recolectada mediante el espigueo podía significar la diferencia entre comer y morir de hambre. Además del espigueo, las mujeres participaban en casi todos los aspectos de la producción rural. Preparaban la tierra, sembraban semillas, cuidaban los huertos, desmalezaban los campos, criaban gallinas y cerdos, conservaban alimentos y se unían a los esfuerzos intensivos de la cosecha. La naturaleza estacional significaba períodos de intensidad agotadora, alternados con un trabajo constante,
pero menos exigente. El trabajo de las mujeres nunca terminaba. Durante la cosecha, todos en el hogar campesino trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, compitiendo contra el clima que podía arruinar la cosecha en el campo. Las mujeres ataban gavillas de grano tan rápido como los hombres podían segarlas. Sus manos se movían con velocidad practicada a pesar de los tallos afilados que cortaban dedos y palmas. Llevaban pesadas cargas de grano a los carros, apilaban heno en los graneros y trillaban el grano con mayales cuando el clima era demasiado húmedo para trabajar en el campo. La intensidad del trabajo de la cosecha era tal que dominaba la vida rural durante semanas o meses, llevando a personas y animales al límite de su resistencia. El desgaste físico era considerable. El trabajo prolongado al aire libre significaba exposición al sol abrasador, la lluvia, el viento y el frío. Los movimientos repetitivos causaban dolor crónico y envejecimiento prematuro. El riesgo de accidentes era omnipresente. Cortes con herramientas afiladas, lesiones por animales, caídas, insolación. Y todo este trabajo se realizaba mientras las mujeres a menudo estaban embarazadas, amamantando o cuidando niños pequeños. Aún se podía esperar que una mujer en su 8º mes de embarazo trabajara en los campos. Una mujer que había dado a luz hacía unos días volvía al trabajo tan pronto como podía estar de pie. Los niños demasiado pequeños para la escuela acompañaban a sus madres al campo. Jugaban en el barro mientras sus madres trabajaban, o a medida que crecían, ellos mismos se involucraban en el trabajo con tareas adecuadas para sus pequeñas manos y fuerza limitada. Sin embargo, por todo este trabajo esencial, las mujeres ganaban sustancialmente menos que los hombres. Cuando eran contratadas como jornaleras, recibían aproximadamente entre la mitad y las 3/4 partes de lo que recibían los hombres, incluso cuando realizaban tareas similares. Esta brecha salarial significaba que las trabajadoras agrícolas vivían al borde de la pobreza. El trabajo en la lechería presenta una imagen similar. La propia palabra inglesa dairy, lechería, proviene de una palabra en inglés antiguo para sirvienta, dege, lo que subraya la profunda conexión entre las mujeres y la lechería. Las lecheras eran responsables de ordeñar las vacas y hacer queso y mantequilla. Las demandas físicas eran considerables. Las lecheras trabajaban desde las 5 de la mañana. Hacer mantequilla requería horas en la mantequera, un proceso que podía llevar 4 horas al día de esfuerzo físico continuo. Hacer queso era igualmente exigente. Para quesos grandes, se llamaba a las lecheras más jóvenes para presionar la cuajada empujándola con todo el peso de su cuerpo hasta por 2 horas. Una vez que los quesos, que pesaban hasta 50 kg, estaban formados, debían levantarse y voltearse a diario. A pesar de la habilidad requerida y las puras demandas físicas, las lecheras estaban mal pagadas. Ocupaban el nivel más bajo en la jerarquía de los sirvientes y generalmente estaban muy mal pagadas. Un ejemplo de una casa señorial irlandesa lo ilustra. Las lecheras en Evilax recibían en 1805 un salario de solo 5 libras, 13 chelines y 9 peniques, mientras que la cocinera ganaba 45 libras al año. A medida que la producción de queso evolucionó de un oficio doméstico a un negocio impulsado por el capital, las mujeres fueron lentamente despojadas de poder o desplazadas por completo. Expertos masculinos como Joseph Twamley comenzaron a observar el trabajo de las lecheras y a registrar sus conocimientos. El libro de Twamley de 1796 describía las técnicas de las lecheras mientras las retrataba como atrasadas y supersticiosas. Este patrón, hombres atribuyéndose el mérito de la experiencia de las mujeres mientras denigraban a las propias mujeres, justificaba la toma de control masculina de una industria que las mujeres habían construido. El trabajo rural ejemplifica los temas recurrentes. Trabajo que era absolutamente esencial y, sin embargo, mal pagado y socialmente infravalorado. Demandas físicas que causaban problemas crónicos de salud y una invisibilidad histórica que dificulta apreciar plenamente las contribuciones de las mujeres. En la elaborada jerarquía del servicio doméstico, las ayudantes de cocina, fregonas, ocupaban el peldaño más bajo, mientras que las parteras tenían una posición más respetada pero peligrosamente vulnerable. Estas dos ocupaciones revelan diferentes aspectos de cómo el trabajo de las mujeres podía ser horrible. Las ayudantes de cocina, las sirvientas domésticas de más bajo rango
y a menudo las más jóvenes, realizaban las tareas de cocina más físicas y exigentes: limpiar y fregar suelos, estufas, fregaderos, ollas y platos, además de ayudar a limpiar verduras, desplumar aves y raspar pescado. Las horas de trabajo eran agotadoras. La ayudante de cocina se levantaba a las 5 o 6 de la mañana y trabajaba hasta las 10 de la noche. La jornada laboral duraba 16 o 17 horas. El trabajo presentaba riesgos para la salud debido a los productos químicos de limpieza agresivos y el agua caliente. Las largas horas de pie y las tareas repetitivas provocaban fatiga, dolor en manos y pies, articulaciones inflamadas y dolor crónico de espalda. Los productos de limpieza eran primitivos y agresivos. El jabón de lejía, hecho de cenizas de madera y grasa animal, era cáustico y quemaba la piel. El agua caliente para lavar tenía que calentarse sobre el fuego y transportarse en cubos pesados, lo que causaba quemaduras con una regularidad deprimente. El propio fregadero era a menudo estrecho y mal ventilado, lleno de vapor por el uso constante de agua caliente y humo de los fuegos. El estatus social reflejaba su bajo rango. Las ayudantes de cocina no comían en el comedor común de los sirvientes. Comían en la propia cocina, supuestamente para vigilar la comida, pero en realidad porque su rango era demasiado bajo para sentarse con los demás sirvientes. Esta segregación dentro de la propia clase de sirvientes muestra cuán elaboradas y crueles podían ser las jerarquías sociales. ¿Por qué incluimos a las ayudantes de cocina en nuestra exploración? Porque su posición ejemplifica la crueldad particular de las jerarquías sociales elaboradas que establecen distinciones incluso entre los ya pobres e impotentes. La ayudante de cocina experimentaba la humillación aplastante de estar en el fondo absoluto, realizando un trabajo que todos coincidían en que era necesario, pero que nadie respetaba, por un salario que apenas alcanzaba para vivir, con pocas esperanzas de que las circunstancias mejoraran. La partería, por otro lado, era una de las pocas áreas de la medicina medieval donde las mujeres tenían un control significativo. Las parteras servían a sus comunidades ayudando en los partos y cuidando la salud de las mujeres. En reconocimiento a su trabajo esencial, las parteras a menudo eran recompensadas con exenciones de impuestos y pequeñas pensiones. Tenían una posición respetada en sus comunidades. Para las mujeres que buscaban una profesión que requiriera cierto estatus y proporcionara ingresos regulares, la partería era una de las mejores opciones disponibles. Las prácticas médicas que utilizaban las parteras eran una mezcla de técnicas eficaces y remedios tradicionales. En Europa occidental, las parteras solían usar sustancias como la belladona y el cornezuelo de centeno durante el parto. Estos medicamentos parecían ser generalmente eficaces para aliviar algunos dolores de parto, aunque también conllevaban riesgos. Las parteras también brindaban apoyo práctico durante el parto y gestionaban el período posparto inmediato. Pero este trabajo esencial conllevaba peligros reales, tanto físicos como sociales. Físicamente, las parteras asistían a partos, lo que las exponía a enfermedades y complicaciones. Trabajaban en estrecho contacto con las mujeres de parto, manipulando sangre y fluidos corporales. En una época en la que nadie entendía la transmisión de enfermedades, soportaban la carga emocional de presenciar el sufrimiento y la muerte cuando los partos salían mal. Los peligros sociales eran aún más insidiosos. El problema surgía de la enseñanza de la Iglesia medieval de que el dolor de parto era un castigo enviado por Dios por el pecado original de Eva. Aliviar el dolor de parto podía equipararse a interferir con la voluntad de Dios, es decir, a la brujería. La guía católica de caza de brujas del siglo XV, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, afirmaba explícitamente que nadie perjudica más a la Iglesia católica que las parteras. Esta impactante afirmación se basaba en la creencia de que las parteras, con sus conocimientos sobre fertilidad, anticoncepción y aborto, poseían un poder peligroso sobre la reproducción humana. Las parteras eran vulnerables a acusaciones específicas. A menudo se las acusaba de robar el cordón umbilical, la placenta o, especialmente, el caul, membrana amniótica, después del parto, objetos que se creía que tenían propiedades mágicas. Más gravemente, a veces se acusaba a las parteras de matar bebés o robarlos a sus madres y entregárselos al diablo. Dado que las parteras asistían a los partos y la mortalidad infantil era alta,
Se las podía culpar cuando los niños morían. Existe un debate académico sobre si las parteras eran comúnmente perseguidas como brujas. Si bien la creencia de que las parteras eran un objetivo frecuente está muy extendida, los registros judiciales reales cuentan una historia más compleja. Sin embargo, la amenaza existía, y la conciencia de que su experiencia podía reinterpretarse como un poder malévolo debió pesar sobre las parteras mientras ejercían su oficio. ¿Qué hacía que estas profesiones fueran horribles? Para las ayudantes de cocina, era la humillación aplastante de estar en el fondo absoluto, realizando un trabajo necesario, pero no respetado por un salario miserable. Para las parteras, era la vulnerabilidad que venía con el conocimiento íntimo, conocimiento que podía reformularse como peligroso o diabólico. La partera existía en una posición precaria, necesaria y respetada, pero también temida y potencialmente sospechosa. Su trabajo esencial conllevaba riesgos que iban mucho más allá de los peligros físicos asociados con la asistencia a partos difíciles. Hemos explorado una variedad de ocupaciones que desempeñaban las mujeres medievales. Cada una tenía sus propias dificultades, peligros y humillaciones. Pero, ¿qué las convertía a todas en ejemplos del peor trabajo disponible? Es hora de hacer una pausa y analizar los factores sistémicos que hacían que estos trabajos fueran tan horribles. Descubriremos que los peores aspectos no surgían de un solo factor, sino de la convergencia de múltiples dimensiones de opresión que se reforzaban mutuamente. Analicemos estas ocupaciones desde 5 ángulos: económico, físico, social, legal y cultural religioso. Comenzando con la dimensión económica, volvemos a la persistente brecha salarial que caracterizaba todo el trabajo femenino. Las mujeres ganaban sistemáticamente entre el 50% y el 75% de lo que ganaban los hombres por un trabajo comparable. Esta brecha salarial no era el resultado de las fuerzas del mercado. Era una discriminación de género sistemática incorporada en la estructura económica de la sociedad medieval. Lo que la historiadora Judith Bennett llamó el equilibrio patriarcal fue notablemente estable a través del tiempo y el espacio. Esto significaba que las mujeres que realizaban incluso el trabajo más exigente permanecían atrapadas en la pobreza, incapaces de ganar lo suficiente para mejorar sus circunstancias o construir seguridad financiera. Esta marginación económica creaba una trampa de pobreza. Las mujeres forzadas a las peores ocupaciones no tenían mejores opciones, y los bajos salarios aseguraban que no pudieran acumular el capital necesario para pasar a un trabajo mejor. Una hilandera no podía ahorrar lo suficiente para comprar un telar y convertirse en tejedora. Una ayudante de cocina no podía ahorrar lo suficiente para establecerse en un oficio. Una trabajadora agrícola no podía acumular tierras. La persistente brecha salarial significaba que el trabajo de las mujeres, sin importar cuán duro o calificado fuera, no ofrecía un camino para salir de la pobreza. Desde el ángulo físico, la mayoría de las ocupaciones implicaban un peligro real para la vida y la salud, problemas crónicos de salud, o ambos. Las lavanderas se ahogaban o sufrían quemaduras graves. Las bataneras textiles desarrollaban manchas permanentes en la piel y problemas respiratorios. Las trabajadoras agrícolas sufrían lesiones, dolor crónico y envejecimiento prematuro. Las lecheras tenían problemas en las articulaciones por levantar quesos pesados. Las ayudantes de cocina lidiaban con quemaduras y los efectos acumulativos de las largas horas de trabajo. Las parteras se exponían a enfermedades mientras asistían a los partos. Pocas de estas ocupaciones eran seguras. La seguridad laboral medieval no existía, y las mujeres que realizaban los trabajos de más bajo estatus eran particularmente vulnerables. La dimensión social revela otra capa de opresión. El trabajo etiquetado como trabajo de mujeres se devaluaba automáticamente, independientemente de su importancia económica o la habilidad requerida. El hilado era esencial, pero se recompensaba con los salarios más bajos. La elaboración de cerveza era necesaria, pero se estigmatizó cuando se asoció con las mujeres. El trabajo sexual se defendía como necesario, pero las trabajadoras sexuales eran tratadas como parias. Incluso la partería conllevaba un tinte de sospecha. El patrón, es claro. Las ocupaciones se volvían humillantes precisamente porque las realizaban mujeres, y esta humillación justificaba pagar salarios bajos y mostrar un respeto mínimo. La lógica circular era ineludible.
Las mujeres realizaban trabajos de bajo estatus porque eran mujeres, y su trabajo tenía un estatus bajo porque lo realizaban mujeres. Pasando a la dimensión legal, debemos recordar las severas restricciones a la autonomía económica y legal de las mujeres. Las mujeres casadas estaban sujetas a la institución de la coverture, carecían de existencia legal independiente, no podían poseer propiedades, celebrar contratos, ni controlar sus ganancias. Las mujeres solteras y las viudas tenían un poco más de capacidad legal, pero aún enfrentaban restricciones para ser miembros de gremios, poseer propiedades y realizar actividades comerciales. Estas barreras legales significaban que las mujeres eran sistemáticamente excluidas de las ocupaciones mejor pagadas y de mayor estatus. Eran canalizadas hacia trabajos que los hombres no querían, trabajos peligrosos, humillantes o mal pagados. Finalmente, el ángulo cultural y religioso revela cuán profundamente arraigadas estaban estas desigualdades en la cosmovisión medieval. Las enseñanzas religiosas retrataban a las mujeres como moralmente más débiles que los hombres, más propensas al pecado y correctamente subordinadas a la autoridad masculina. El sufrimiento de las mujeres a veces se justificaba explícitamente como un castigo por el pecado original de Eva. Las mujeres que trabajaban en ocupaciones que involucraban sus cuerpos o su sexualidad eran particularmente vulnerables a la condena moral. Se acusaba a las cerveceras de desviación sexual. Se condenaba a las trabajadoras sexuales como pecadoras, incluso cuando su trabajo se defendía como necesario. Se sospechaba que las parteras practicaban la brujería. Estas 5 dimensiones, económica, física, social, legal y cultural religiosa, no operaban de forma independiente. Se reforzaban mutuamente, creando un sistema notablemente estable y resistente al cambio. Las restricciones legales limitaban las oportunidades económicas, lo que obligaba a las mujeres a realizar trabajos peligrosos, lo que reforzaba el bajo estatus social, lo que justificaba la continuación de las restricciones y los bajos salarios. El sistema era circular y se autoperpetuaba. Además, estos factores se veían agravados por otras dimensiones de desigualdad. El estatus de clase jugaba un papel muy importante. Las mujeres de élite podían evitar el peor trabajo físico, aunque enfrentaban sus propias restricciones. La edad jugaba un papel. Las mujeres jóvenes y las ancianas eran particularmente vulnerables. El estado civil jugaba un papel. Las viudas, las mujeres solteras y las mujeres casadas enfrentaban formas diferentes pero superpuestas de discriminación. Las mujeres que ocupaban múltiples categorías marginadas, pobres, solteras y quizás discapacitadas o extranjeras, enfrentaban las peores condiciones de todas. El resultado fue que millones de mujeres medievales pasaron sus vidas en trabajos que eran verdaderamente horribles, peligrosos para su salud, humillantes para su estatus social, insuficientes para sacarlas de la pobreza e infravalorados a pesar de ser esenciales. Estas no eran condiciones temporales. Era la realidad sistemática del trabajo de las mujeres durante todo el período medieval y mucho más allá. Hemos recorrido algunos de los rincones más oscuros de la vida económica medieval, explorando ocupaciones que combinaban peligro físico, humillación social, explotación económica y vulnerabilidad legal. Desde las lavanderas que se ahogaban en ríos contaminados hasta las trabajadoras textiles con las manos permanentemente desfiguradas. Desde las trabajadoras sexuales atrapadas en la explotación hasta las trabajadoras agrícolas encorvadas en los campos. Desde las lecheras que ganaban salarios miserables hasta las ayudantes de cocina en el fondo absoluto. Desde las parteras vulnerables a acusaciones de brujería hasta las cerveceras expulsadas del trabajo lucrativo mediante la persecución sistemática, la imagen que emerge es la de una opresión sistémica que dio forma a la realidad cotidiana de las mujeres. Estos no eran solo trabajos difíciles, eran trabajos horribles, empeorados por la devaluación sistemática del trabajo de las mujeres, la persistente brecha salarial que mantenía a las mujeres en la pobreza, las restricciones legales que limitaban su autonomía económica y las actitudes culturales que justificaban su subordinación. El trabajo era esencial. La sociedad medieval no podría haber funcionado sin él. Sin embargo, a las mujeres que lo realizaban se les negaba una compensación justa, respeto social o incluso protecciones básicas de seguridad.
Esta paradoja, trabajo esencial considerado sin valor porque lo realizaban mujeres, impregna cada ocupación que hemos examinado. ¿Qué podemos aprender de esta exploración? Mirando hacia atrás desde una perspectiva moderna, podríamos sentir la tentación de pensar que estas condiciones están confinadas de forma segura a la historia. Sin embargo, los patrones que hemos rastreado persisten de maneras inquietantes. La brecha salarial de género, aunque algo menor que en la Edad Media, todavía existe en todo el mundo desarrollado. Las mujeres siguen concentradas en ocupaciones, cuidado, limpieza, servicios de alimentación, que están sistemáticamente infravaloradas y mal pagadas, precisamente porque se perciben como trabajo de mujeres. Los trabajadores en profesiones clave, desde enfermeras hasta limpiadores y proveedores de cuidado infantil, reciben una compensación inadecuada, incluso cuando se reconoce que su trabajo es vital. Y las mujeres marginadas, mujeres pobres, mujeres de color, inmigrantes, continúan ocupando las posiciones más peligrosas, humillantes y peor pagadas en el mercado laboral. El período medieval nos muestra que estos patrones no son naturales ni inevitables. Son el producto de estructuras económicas específicas, sistemas legales, jerarquías sociales y creencias culturales que privilegian sistemáticamente a algunas personas mientras explotan a otras. El equilibrio patriarcal que mantenía a las mujeres medievales entre la mitad y las 3/4 partes de los salarios de los hombres se mantenía mediante leyes, costumbres, regulaciones gremiales y enseñanzas culturales que, en conjunto, creaban y mantenían la desigualdad. Cuando vemos patrones similares en nuestro tiempo, no estamos observando el orden natural de las cosas, sino la persistencia de sistemas de explotación que tienen raíces medievales. Sin embargo, hay otra lección en esta historia, una más esperanzadora. Las mujeres medievales, a pesar de enfrentar condiciones que desde nuestra perspectiva parecen casi inimaginablemente difíciles, no aceptaron simplemente su explotación. Encontraron formas de resistir, construir solidaridad, crear espacios de autonomía dentro de sistemas opresivos. Las cerveceras construyeron negocios rentables antes de ser sistemáticamente desplazadas. Las trabajadoras textiles en algunas ciudades formaron sus propios gremios. Las mujeres en diversas ocupaciones desarrollaron cuerpos de experiencia que transmitieron de generación en generación. Sobrevivieron, resistieron y perseveraron. Su resiliencia frente a la opresión sistemática merece respeto y recuerdo. Cuando miramos las desigualdades laborales modernas, la persistente brecha salarial, la infravaloración del trabajo de cuidados, la concentración de personas marginadas en los peores empleos, podemos inspirarnos en la resistencia de estas mujeres medievales, al tiempo que aprendemos de la naturaleza sistémica de la opresión que enfrentaron. El cambio no requiere solo esfuerzo individual, sino la transformación de los sistemas económicos, legales y culturales que crean y mantienen la desigualdad. El equilibrio patriarcal persistió durante siglos, pero los sistemas creados por la elección humana pueden ser cambiados por la acción humana. Gracias por acompañarme en esta exploración del trabajo de las mujeres medievales. Estas historias son difíciles de escuchar. Revelan verdades incómodas sobre la explotación sistemática y la capacidad humana para la indiferencia. Pero también son historias importantes que honran las vidas y el trabajo de millones de mujeres cuyo trabajo construyó la sociedad medieval, pero cuyos nombres y experiencias han sido borrados en gran medida de la memoria histórica popular. Al recuperar estas historias ocultas, no solo hacemos justicia al pasado, sino que también obtenemos una visión del presente y las posibilidades para el futuro. Si disfrutaste esta exploración de la historia medieval olvidada, te agradecería que le dieras me gusta a este video y consideraras suscribirte al canal para más investigaciones en los rincones ocultos del pasado. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me interesa especialmente saber cuál de estas profesiones te sorprendió más, o qué aspectos del trabajo de las mujeres medievales te gustaría explorar más a fondo. Gracias por ver y espero verte en la próxima investigación.